que señala que en el estado de Veracruz se garantiza el derecho a la vida. El aborto como delito ya existía en el código y existe. En el estado de Veracruz el aborto es un delito, pero no siempre. También hay otra desinformación aquí. Cuando el embarazo es producto de una violación, entonces hay un excluyente de responsabilidad. ¿En qué casos hay excluyentes? En el caso de un embarazo producto de una violación, en el caso de un embarazo producto de una inseminación artificial no consentida, en los casos de que haya riesgo para la vida de la madre, o en el caso de que el producto tenga malas formaciones. En esos casos el aborto está permitido en el estado de Veracruz. Es decir, no siempre el aborto es punible, hay casos de excepción. Y en este caso, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es en la Ley General de Salud. Porque la Ley General de Salud, que sería la ley secundaria respecto a los casos en que se prevé el aborto, en el estado de Veracruz no establece de manera clara y precisa cómo se van a ejecutar esos abortos. Y entonces ese es el verdadero problema. Yo creo que por allí habría que... No es totalmente clara. No es clara. De tal manera que si una mujer violada llega con su acta dentro de los 90 días a un hospital público, se va a encontrar con muchos problemas para que practiquen el aborto. Ese es el verdadero problema. O sea, no se ha precisado. La Ley General de Salud del Estado de Veracruz no tiene disposiciones precisas de cómo ejecutar lo que mandata el Código Penal en cuanto a las excepciones. O sea, que le puede dar interpretación diversa. Sí, y le pueden dar vueltas en la Secretaría de Salud, de tal manera que pasen los 90 días. Entonces, una mujer en esas condiciones, ¿qué va a hacer? Va a tener que ir a un hospital privado. O con un artesano. Exacto. Eso es el problema que se contempla y que se ha dejado de observar en tanta confusión. Pero para orientar, la mujer está embarazada, debe acudir a quién para documentar su legalidad del aborto. Pero si es un embarazo que surge de estas 4 condiciones. Sí, exacto. No, bueno, violación. Sí. Primero violación. Tiene que haber una denuncia presentada. La denuncia, eso es importante. Claro. No sabe qué hacer. Claro, tiene que haber una denuncia. Y también el mismo procedimiento si hay malformaciones. Sí, hay un dictamen médico que respalda. Y van con el MP con el dictamen médico. No, en el caso de la mala formación no, es al hospital público, pero repito, los hospitales públicos tienen ese problema porque la ley general no tiene una disposición muy clara de cómo ejecutarlos. Y esto señala, o sea, es una adición. En el artículo 4, la primera parte dice, el hombre y la mujer son iguales y gozarán de los mismos derechos. En la parte final dice, el Estado garantiza el derecho a la vida. O sea que estas consideraciones que dijiste están en la adición. Así es, que se garantiza el derecho a la vida. Perfecto. En eso consiste la adición. Nada más que la han interpretado, depende de la posición política. Equivocada, ¿no? Es una interpretación equivocada, totalmente equivocada, porque no es una ley, primero. No prohíbe el aborto. Segundo, se trata de una simple adición, bueno, no una simple, pero porque garantiza el valor supremo, ¿no? La vida. No es una reforma, es una adición. Garantiza el derecho a la vida. Que dice que el aborto. No, es que del aborto no lo toca. Del aborto, no. Dice que el Estado va a garantizar el derecho a la vida. Lo cual está bien porque la vida... Si garantiza el derecho a la vida, puede recurrir al aborto. Porque la vida es el valor supremo. Claro. Entre todos, entre la libertad, la salud, está la vida. Y si te das cuenta, en una de las excepciones al aborto como delito, dice, si la mujer está en riesgo, garantiza el derecho a la vida de la mujer, porque puede abortar si su vida está en riesgo. Se ha hecho una polémica por desconocimiento, como muchas... Sí, ¿Por qué dicen de lo de que a las mujeres las criminalizan? No entiendo. Bueno, porque sí ha pasado, eso sí ha pasado, que una mujer llega
desangrándose y pierde al bebé, y entonces se les castiga como que el aborto hubiera sido provocado por ella misma. Entonces allí sí ha habido casos en los cuales la mujer dice, hay mujeres en la cárcel, ha habido casos de mujeres en la cárcel que llegan precisamente al hospital, se da vista al Ministerio Público en una situación en la cual están en pleno proceso de aborto. Entonces se les castiga como si lo hubieran provocado. Por eso es que sí, y sí lo ha habido, o sea, no hay una verdadera investigación si esa mujer tuvo un problema, cuál fue la causa verdadera que la llevó a que pierda la criatura. Entonces sí ha habido, sí la ha habido. Por eso lo han comentado, y hay casos de mujeres que han sido sometidas, encontramos muchos datos de mujeres que han sido procesadas y que han sido privadas de la libertad. Ahora, ¿cuáles son los pros en favor del aborto que toman estas organizaciones, organismos internacionales? Son dos posturas. Primero, los que están a favor de la vida. Los que están a favor de la vida dicen, la vida es el valor supremo, es el derecho universal que está por encima de todos los demás derechos. Los que están a favor del aborto dicen, las mujeres tienen el libre ejercicio de la autodeterminación de su cuerpo, y con su cuerpo pueden decidir libremente qué hacer. Y el producto, dicen, no es una vida misma, es parte del cuerpo, porque mientras es un embrión que se está desarrollando, no es otro cuerpo, dicen, es parte del cuerpo. Tú puedes decidir si aborta, porque es derecho de ella autodeterminarse. Volvemos al tema anterior. Quienes están a favor de la vida dicen, bueno, sí, las mujeres tienen el libre determinación de su cuerpo, autodeterminarse, pero hay un valor supremo que es el derecho a la vida, y encima de si tuviéramos así, como una pirámide, no hay más. Y entonces es donde chocan esas corrientes. Muy bien. Ya para no confundir más al público. Sí. Eso. No, sí, eso era necesario aclararlo, porque, como dices, pues no es ley. Yo no sabía que no era ley, No es ley. lo han manejado como ley antiaborto. Sí, y el problema es de que muchas personas que están en posiciones por su Y los curas, por ejemplo, ellos han hecho mucho revuelo, los curas y los que no están con los curas. Hay muchísimos temas como las reformas de Enrique Peña Nieto respecto a matrimonios del mismo sexo, adopciones y todos esos temas, que lo cual, pues probablemente con lo que yo me inconforme es con que se llame matrimonio. Pero las personas pueden decidir qué hacer con su vida. El problema de la adopción es el entorno, porque a lo mejor ellos sí son buenos padres. Oye, y hasta allá va, ¿verdad? Tú la tendencia de No, es que ya. La adopción. No, es que se puede, de acuerdo a lo que las jurisprudencias de la Suprema Corte y son jurisprudencias, por lo tanto son obligatorias, de acuerdo a esas jurisprudencias pueden adoptar, ya no está en discusión. Yo pues he tenido reclamos, pues he escuchado cuando reclaman, ¿por qué apoyas el matrimonio? ¿Por qué apoyas la adopción? Y yo he dicho, nunca he expresado mi opinión, solamente digo lo que dice la ley. Esto es letra de ley, y ya aunque me guste o no me guste, es lo que señala la ley y la ley se cumple. No es tu punto de vista. No es mi punto de vista. Si hay los curitas son los que han estado haciendo mucho escándalo. Y este obispo es muy claridoso y fuerte. Mira, yo vi las manifestaciones en contra de la adopción. Y fíjate, tú que tienes hijos, tú vas a tener. Cuando uno empieza a analizar el aborto, dice, no pueden adoptar, que se casen y hagan lo que quieran, pero adoptar no. Es lo primero que piensas. Va de ejemplo. Y entonces, bueno, pero me puse a leer y a investigar, porque a mí me gusta leer, ¿no? A 2011, INEGI reportaba en México 70,000 niños abandonados en casas hogar, albergues, hospicios, sin contar los de la calle. 70,000. 2011.
estamos en 2016, ¿cuántos habrá? Y entonces ahí es donde me puse, veo la cifra y también ves por qué la Corte resolvió y dijo que los matrimonios homosexuales podían adoptar, porque las parejas heterosexuales también pueden tener problemas, inclusive los padres biológicos pueden ser malos padres, pueden ser maltratadores, las parejas heterosexuales, etcétera, ¿no? Y hay una investigación y todo un proceso que se hace para darle en adopción a una pareja homosexual. Y dice la Corte que sigan el mismo proceso, que se investigue, y al igual que las heterosexuales, procede que se les den adopción. Y entonces digo, bueno, sí es cierto, ellos pueden ser buenos padres. El problema es el entorno, porque no estamos culturalmente preparados para afrontar este tipo de adopciones y para que tus hijos y tus nietos vayan a jugar con los niños de una pareja del mismo sexo. Es la cultura. Entonces, ese es el problema. Me puse a ver los documentales de otros países que ya vivieron más avanzados y decía un experto, no estamos preparados, entonces hay que prepararse. Porque ¿quién soy yo para decidir que 70,000 niños no tienen derecho a ser felices? Hay marchas, están marchando porque no los adopten, pero ¿qué están haciendo porque los 70,000 niños sean felices? ¿Qué hacemos? Entonces ahí es donde digo, bueno, ¿y para dónde me hago? ¿Quién soy? ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que si yo no puedo hacerme cargo de mi hijo, sea feliz. Sí, hay que prepararse para todos estos cambios, porque pues en realidad así es. Y es que, como decimos los abogados, es que es letra de ley, ya está en la ley, que hay que modificarla, y mientras la modificamos,